Los servicios de inteligencia podrían estar detrás del acoso que sufrió Roberto García Calvo, el recientemente fallecido magistrado del Tribunal Constitucional, según publica esta semana la revista Época. Todo se desarrolló de la manera habitual, así lo aseguran fuentes internas del Centro Nacional de Inteligencia, que afirman que se utilizó un Charlie, es decir, una persona que no está en nómina pero que trabaja para los servicios de inteligencia. Esta persona podría ser Vicente Garcerán, un joven que tras una discusión de tráfico con el magistrado le acusó de haberle encañonado con un arma. Si a esto se le añade la difusión que tuvo la noticia por parte de los medios de prisa, está todo hecho. Tenían la noticia: un magistrado del Constitucional acusado de encañonar a un joven. El asunto llenaba las portadas del País. El magistrado del Constitucional, Roberto García Calvo, fue el que más firmemente luchó contra las inconstitucionalidades propuestas por el gobierno de Rodríguez Zapatero. Y este joven que ven es Vicente Garcerán. En enero de 2008 nadie supo explicar por qué aparcaba sin ningún problema ni preocupación su BMW blanco en la zona de seguridad de los juzgados de Plaza de Castilla, zona en la que solo pueden estacionar los vehículos oficiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pero allí estuvo el coche de Garcerán durante más de media hora, mientras esperaba a su abogado antes de ir al Tribunal Supremo para ratificar su denuncia contra García Calvo. La denuncia de Garcerán estaba llena de mentiras. Aportó una dirección falsa en su declaración. Aseguraba que el coche que conducía era de su padre, pero este murió cuando Garcerán era un niño. Además, afirmaba que trabajaba como cerrajero en una empresa familiar, cosa que tampoco era cierta. La matrícula del BMW Serie 5 que conducía Vicente Garcerán la noche del incidente lleva hasta un extraño accidente de tráfico en Benamejí, Córdoba. Sin embargo, la matrícula no se corresponde con el BMW, sino que lo hace con un Chrysler, cuyo ocupante murió incinerado. Otro vehículo, el BMW Serie 3, que estuvo estacionado en la zona de seguridad de Plaza de Castilla, pertenece a una empresa de pinturas de Arroyo de la Encomienda, a pocos kilómetros de Valladolid. En el lugar donde estaba emplazada ya no hay nada, solo un edificio de viviendas con una extraña antena de transmisión de datos por microondas, antena utilizada frecuentemente en actividades militares y de seguridad. El pasado 15 de abril, Vicente Garcerán tenía una cita en el Tribunal Supremo. Debía ratificar su denuncia, pero no fue así. No corroboró lo que tiempo atrás explicó a la Policía Nacional. Ya no sabía que había sacado el juez del maletero de su todoterreno. Es más, aclaró que la discusión que mantuvieron el magistrado y él fue de escasa agresividad. ¿Qué hizo que Vicente Garcerán se arrepintiese en el último momento? Tras la publicación en el diario El País de la identidad de Garcerán, no lo tenía nada fácil. Su pasado de antecedentes había salido a la luz y debía verse cara a cara con un magistrado del Constitucional en sede del Supremo. ¿Se había descubierto la trama? Historia que ustedes pueden leer, insisto, desde hoy en la revista Época. Sobre esto ha sido preguntado la vicepresidenta del Gobierno al término del Consejo de Ministros, lógicamente, y en esa rueda de prensa por nuestro compañero Luis Lozano. Y oigan lo que ha dicho Fernández de la Vega. Buenas tardes, vicepresidenta. Este viernes la revista Época publica que el Centro Nacional de Inteligencia estuvo siguiendo al magistrado García Calvo. Me gustaría saber si el Gobierno lo desmiente y, si no lo desmiente, cuáles son las razones de que hubiera ese seguimiento. Desconozco en absoluto. Vamos, no le puedo decir nada porque, desde luego, le aseguro que no hay ningún seguimiento de nadie. No lo hay. Por tanto, desconozco que haya ningún seguimiento de nadie por parte de los servicios del CNI.